Mi madre se casó 3 semanas después de que mi padre muriera en un accidente. Se obsesionó con el bebé de su nuevo esposo y trató de borrar la memoria de mi padre. Pero cuando nos obligó a elegir entre ella y nuestros abuelos paternos en duelo, mi hermana y yo cortamos contacto para siempre, y ahora ella le cuenta a toda la familia que nosotros la abandonamos. Tengo 22 años, trabajo en una ferretería desde que terminé la prepa, y necesito contar esta historia porque lo que pasó con mi mamá básicamente destruyó lo que quedaba de nuestra familia. La cosa es que no sé si soy yo el que está mal o si ella realmente perdió la cabeza, pero después de todo lo que pasó, creo que ya ni me importa saberlo. Supongo que debería empezar por el principio. Cuando mis padres se divorciaron, yo tenía como 7 años y mi hermana Charlotte tenía 9. Y la verdad es que no recuerdo mucho de eso porque era muy chico, pero sí recuerdo que mi papá se mudó a un departamento pequeño y nosotros nos quedamos con mi mamá en la casa. Los primeros años después del divorcio fueron raros pero no terribles. O sea, veíamos a mi papá los fines de semana y él siempre se aseguraba de que la pasáramos bien, tipo nos llevaba al cine o a comer hamburguesas, cosas así. Mi mamá por su lado parecía estar bien. Trabajaba en una oficina de contabilidad. Básicamente nuestra vida era normal, aburrida incluso. Charlotte y yo nos llevábamos bien la mayor parte del tiempo. Peleábamos como hermanos normales, pero nada grave. Mi papá nunca se volvió a casar, ni tuvo más hijos. Creo que seguía enamorado de mi mamá, aunque nunca lo dijo directamente. Pero se notaba en cómo la miraba cuando venía a recogernos. Mi mamá, en cambio, salió con un par de tipos a lo largo de los años, pero nada serio, hasta que conoció a David. Yo tenía como 15 años cuando David apareció en nuestras vidas. Era un tipo callado, medio raro, no me caía ni bien ni mal al principio, simplemente estaba ahí. Lo que sí me acuerdo perfectamente es que David tenía un bebé, Henry, que en ese momento tenía tipo 8 o 9 meses, y mi mamá se obsesionó con ese bebé de una manera que ahora mirando hacia atrás debía haberlo visto como señal de alerta. O sea, entiendo que estaba enamorada de David y quería llevarse bien con su hijo, pero era algo más que eso, era como si de repente hubiera encontrado el bebé que siempre quiso tener, o algo así. Pasaba horas hablando de Henry, de lo lindo que era, de lo inteligente que era para su edad. Literalmente, no podía tener una conversación sin mencionar algo sobre ese niño. Charlotte y yo lo notábamos, pero no le dábamos mucha importancia. Tipo pensábamos que era solo una fase o que eventualmente se le iba a pasar. David se mudó con nosotros como 6 meses después de que empezaron a salir, y con él llegó Henry, obviamente. Mi mamá transformó el cuarto de huéspedes en una especie de cuarto de bebé súper elaborado. Gastó un montón de dinero en muebles y decoración, y empezó a referirse a Henry como mi bebé todo el tiempo, lo cual me parecía extraño porque, ya sabes, no era su bebé biológico. David no decía nada. Era de esos tipos que simplemente aceptan todo y no generan conflicto. Entonces creo que para él estaba bien que mi mamá tomara ese rol tan intenso con su hijo. Lo que, sí, empezó a molestarme, fue que mi mamá esperaba que Charlotte y yo tratáramos a Henry como nuestro hermano. Tipo nos decía cosas como, ve a jugar con tu hermanito, o ayúdame a cambiarle el pañal a tu hermanito. Y nosotros tipo, no, este no es nuestro hermano, es el hijo de tu novio. Las cosas se pusieron más tensas cuando mi mamá anunció que se iba a casar con David. Yo tenía 17 años en ese momento, y Charlotte tenía 19, y ya estaba en la universidad. Mi papá seguía siendo parte importante de nuestras vidas. Lo veíamos seguido y teníamos una buena relación con él, y creo que eso molestaba a mi mamá aunque nunca lo dijo directamente. Planeó toda esta boda elaborada para el verano, pero entonces pasó lo que cambió todo. Mi papá murió en un accidente de auto como 2 meses antes de la boda. Fue un viernes por la tarde. Yo estaba en la escuela cuando me llamaron a la oficina del director, y cuando llegué ahí, estaba mi mamá con los ojos rojos, y supe antes de que dijera nada que algo terrible había pasado. El accidente fue en la autopista. Un tráiler perdió el control y chocó contra varios autos. Mi papá murió instantáneamente según nos dijeron después. No sufrió. Pero eso no hace que duela menos. ¿Sabes? Las siguientes semanas fueron una pesadilla borrosa. Charlotte volvió de la universidad para el funeral. Mis abuelos paternos estaban destrozados, obviamente, porque habían perdido a su único hijo, y yo no podía ni procesar lo que había pasado. Tenía 17 años. Estaba a punto de graduarme de la prepa, y mi papá ya no iba a estar ahí para verlo. Mi mamá nos ayudó con los arreglos del funeral y todo eso.
pero había algo en su actitud que me molestaba, como que estaba apurada por terminar con todo y seguir adelante. Recuerdo que una semana después del funeral le dije algo sobre posponer la boda, tipo, obviamente vas a esperar un poco más antes de casarte, ¿verdad? Y ella me miró como si le hubiera dicho algo ofensivo, y dijo que no, que la boda seguía como estaba planeada, que la vida tenía que continuar y que mi papá hubiera querido que ella fuera feliz. Yo me quedé ahí sin saber qué decir porque, ¿cómo respondes a algo así? Mi mamá se casó con David exactamente 3 semanas después del funeral de mi papá. 3 semanas. Ni siquiera esperó un mes. Charlotte y yo fuimos a la boda porque sentimos que no teníamos opción, pero fue horrible. Yo estaba ahí parado en este evento supuestamente feliz, mientras por dentro seguía procesando que mi papá acababa de morir. Mis abuelos paternos obviamente no fueron invitados, y cuando le pregunté a mi mamá sobre eso, me dijo que sería incómodo para David, y que necesitábamos empezar esta nueva etapa de la familia sin el pasado interfiriendo. El pasado. Así llamó a mi papá, como si fuera algo que podíamos simplemente dejar atrás y olvidar. Después de la boda las cosas empeoraron rápidamente. Mi mamá empezó a imponer estas reglas raras, sobre cómo debíamos interactuar con nuestros abuelos paternos. Dijo que si íbamos a visitarlos, Henry tenía que ir con nosotros porque él también era parte de la familia ahora y nuestros abuelos necesitaban aceptarlo. Charlotte y yo le dijimos que eso no tenía sentido, que nuestros abuelos acababan de perder a su hijo y probablemente querían pasar tiempo con sus nietos sin tener que lidiar con el hijo de un extraño que no tenía ninguna relación con ellos, pero mi mamá insistió. Dijo que o llevábamos a Henry o no íbamos, así de simple. Intenté explicarle que nuestros abuelos estaban de luto, que necesitaban ese tiempo con nosotros para sentirse conectados con mi papá, pero ella no quería escuchar. Me acuerdo que me dijo algo como, si van a ser parte de esta familia, tienen que aceptar a todos sus miembros, no pueden elegir, y yo pensé, ¿pero qué familia? ¿La que tú creaste 2 segundos después de que mi papá muriera? El momento que realmente lo arruinó todo fue el cumpleaños de mi papá, o lo que hubiera sido su cumpleaños. Mis abuelos organizaron una pequeña reunión en su casa, tipo algo íntimo para recordarlo, y mi mamá insistió en que si Charlotte y yo íbamos, teníamos que llevar a David y Henry. Le dije que no, que esto era sobre mi papá, no sobre su nueva familia, y ella explotó. Me gritó que yo era egoísta, que estaba tratando de excluir a Henry de todo, que David era mi padrastro ahora y que necesitaba respetarlo, y que si no podía aceptar a su nueva familia, entonces tal vez no debería ir a ningún lado. Charlotte estaba ahí cuando pasó esto y trató de calmar la situación, pero mi mamá también se enojó con ella, nos acusó a los dos de estar resentidos, porque ella había encontrado la felicidad, como si el problema fuera ese, y no el hecho de que estaba tratando de reemplazar a nuestro papá muerto con un tipo que apenas conocíamos. Al final, Charlotte y yo fuimos a la casa de nuestros abuelos sin mi mamá, sin David y sin Henry. Fue una tarde tranquila. Vimos fotos viejas de mi papá. Mi abuela cocinó su comida favorita. Lloramos un poco. Reímos recordando historias graciosas. Y fue lo que necesitábamos, ¿sabes? Ese espacio para procesar y recordar sin que alguien tratara de forzar una nueva narrativa sobre nosotros. Cuando volví a casa esa noche, mi mamá apenas me habló. Me dio el tratamiento del silencio por días, y cuando finalmente dijo algo fue para decirme que la había decepcionado profundamente, que estaba siendo cruel con Henry al no tratarlo como mi hermano, y que si seguía así, iba a destruir esta familia. Recuerdo pensar, ¿qué familia? Tú destruiste nuestra familia cuando decidiste que papá era reemplazable. Las cosas siguieron poniéndose peor durante los siguientes meses. Mi mamá empezó a actuar como si mi papá nunca hubiera existido. Quitó todas las fotos de él de la casa, guardó todo lo que nos recordara a él en cajas en el sótano y empezó a referirse a David como tu papá cuando hablaba conmigo, lo cual me hacía hervir la sangre. Un día llegué a casa y vi que había quitado esta foto que yo tenía en mi cuarto de mi papá conmigo cuando yo tenía como 10 años, y cuando le pregunté dónde estaba, me dijo que pensó que sería mejor si empezábamos a decorar la casa con fotos de la nueva familia, que aferrarnos al pasado no era saludable. No era saludable, como si recordar a mi papá fuera algún tipo de enfermedad de la que necesitaba recuperarme. Cumplí 18 años en abril, como 6 meses después de que mi papá murió, y para ese momento ya había tomado la decisión de que necesitaba salir de esa casa. Había estado saliendo con mi novia Melissa desde hacía como un año.
Ella tenía su propio departamento pequeño, y me ofreció mudarme con ella. No fue una decisión fácil porque significaba dejar a Charlotte sola, pero ella me dijo que lo entendía, que ella también estaba planeando maneras de pasar menos tiempo en casa. Melissa fue increíble durante todo esto. Me escuchaba cuando necesitaba desahogarme, me daba espacio cuando necesitaba estar solo, y nunca me hizo sentir culpable por lo que estaba sintiendo. El día que le dije a mi mamá que me iba a mudar, pensé que se pondría triste, o que al menos trataría de convencerme de quedarme, pero en cambio me dijo que estaba siendo dramático, que estaba huyendo de mis responsabilidades como hermano mayor de Henry, y que eventualmente iba a tener que crecer y aceptar la realidad. Me mudé con Melissa una semana después de cumplir 18. Llevé solo lo esencial: mi ropa, mi laptop, algunas cosas personales, y las pocas fotos de mi papá que pude rescatar antes de que mi mamá las guardara o las tirara. Los primeros días fueron extraños. Tipo me sentía culpable por haberme ido, pero al mismo tiempo me sentía más liviano que en meses, como si finalmente pudiera respirar sin alguien diciéndome cómo debía sentirme o a quién debía considerar familia. Melissa trabajaba en una cafetería, y yo conseguí más horas en la ferretería donde ya trabajaba medio tiempo, y empezamos a construir esta vida tranquila juntos. Nada glamoroso, pero era nuestra y eso era suficiente. Mi mamá no me dejó en paz después de que me mudé. Al principio intentó el acercamiento amable. Tipo mandaba mensajes preguntando cómo estaba, diciendo que me extrañaba, invitándome a cenar los domingos, pero yo mantenía las respuestas cortas y casi nunca iba. Después de un mes más o menos su tono cambió. Empezó a mandar mensajes más agresivos, diciendo que era un mal hermano, que Henry preguntaba por mí, que lo estaba lastimando al no estar presente, y que necesitaba reconsiderar mis prioridades. Yo trataba de ignorar los mensajes, pero ella seguía y seguía. Tipo podía mandar 10 mensajes en un día, y cuando no respondía, dejaba mensajes de voz largos, donde básicamente me hacía sentir como la peor persona del mundo. El punto de quiebre fue cuando apareció en mi trabajo. Yo estaba en la ferretería, atendiendo a un cliente cuando de repente la vi entrar, y supo inmediatamente que no estaba ahí para comprar nada. Esperó a que terminara con el cliente, y luego se acercó y empezó a hablarme ahí mismo, enfrente de todo el mundo, sobre cómo yo estaba abandonando a la familia, sobre cómo Henry me necesitaba, sobre cómo ella me había dado todo, y yo le estaba pagando así. Yo traté de mantener la calma y le pedí que habláramos afuera, pero ella elevó la voz y empezó a decir que yo era un egoísta, que Charlotte también estaba siendo egoísta al distanciarse, que nosotros dos habíamos decidido destruir su felicidad porque no podíamos superar el pasado. Mi jefe tuvo que intervenir y pedirle que se fuera, y después de eso yo me escondí en el almacén por media hora, tratando de calmarme porque sentía que iba a explotar. Esa noche mi mamá mandó como 20 mensajes y dejó varios mensajes de voz, todos diciendo básicamente lo mismo, que yo no tenía derecho a tratarla así, que después de todo lo que ella había hecho por mí, yo le debía al menos respeto, que Henry era mi hermano me gustara o no, y que si no podía aceptarlo entonces claramente yo tenía problemas serios que necesitaba resolver. También dijo algo sobre cómo mi papá estaría decepcionado de mí, lo cual fue tipo el colmo. Usar a mi papá muerto para manipularme emocionalmente. No respondí ninguno de los mensajes. 2 semanas después apareció en el departamento de Melissa. Tocó la puerta como a las 9 de la noche un viernes. Melissa abrió pensando que era la comida que habíamos pedido, y ahí estaba mi mamá. Melissa me llamó, y cuando salí a la puerta, mi mamá inmediatamente empezó con su discurso, que necesitábamos hablar, que esto había ido demasiado lejos, que yo estaba siendo inmaduro y cruel. Le dije que no tenía nada que hablar con ella, que necesitaba que respetara mi espacio, y ella se rió de una manera medio maniática, y dijo que yo no merecía estar en esta familia. Si iba a seguir actuando así, que ella había tratado de darme un nuevo comienzo y yo lo había rechazado, y que Charlotte y yo, eventualmente íbamos a terminar solos y miserables porque no sabíamos apreciar lo que teníamos. Después de eso se fue, y yo cerré la puerta y me quedé ahí parado sin saber qué sentir. Tipo había tanta rabia y tristeza mezcladas que no podía ni procesar. A la mañana siguiente bloqueé el número de mi mamá. También bloqueé a David, porque ella había empezado a mandar mensajes desde el teléfono de él. Fue una decisión difícil, porque parte de mí sentía que tal vez estaba siendo demasiado extremo. Pero Melissa me ayudó a ver que yo necesitaba esos límites.
que no era saludable tener a alguien en mi vida que constantemente me hacía sentir culpable por procesar la muerte de mi papá a mi manera. Charlotte también bloqueó a mi mamá, más o menos al mismo tiempo. Ella había estado pasando por situaciones similares en la universidad, con mamá apareciendo sin avisar y haciendo escenas. Pasaron como 3 meses sin ningún contacto con mi mamá, y honestamente fueron los 3 meses más tranquilos que había tenido en años. Melissa y yo empezamos a hablar sobre planes a futuro, tipo tal vez tomar algunas clases en el community college, ahorrar para un auto mejor, cosas normales que la gente de nuestra edad hace. Charlotte venía a visitarnos cuando tenía tiempo libre de la universidad, y hablábamos mucho sobre todo lo que había pasado, sobre cómo ambos estábamos lidiando con la pérdida de papá y con el hecho de que nuestra mamá básicamente había elegido su nueva familia sobre nosotros. Fue sanador en cierta forma. Tipo poder hablar con alguien que había vivido exactamente lo mismo y que entendía sin que tuviera que explicar cada detalle. Hace como 2 meses mi tía Bárbara, la hermana de mi mamá, me contactó. Ella siempre había sido neutral en todo esto. Tipo no tomaba lados y mantenía relación con todos, y me preguntó si podíamos tomarnos un café. Fui porque siempre me había caído bien y porque tenía curiosidad sobre qué quería decirme. Nos sentamos en una cafetería cerca de mi trabajo, y ella fue directo al grano. Me dijo que mi mamá le había estado contando su versión de toda la historia a la familia, diciendo que Charlotte y yo la habíamos abandonado después de la boda, que éramos malos hijos que no podían aceptar su felicidad, que le habíamos prohibido ver a nuestros abuelos paternos, cuando en realidad fue ella quien puso las condiciones imposibles, y que básicamente ella era la víctima en toda esta situación. Mi tía Bárbara me dejó claro que ella no creía completamente esa versión de los eventos, pero me dijo que quería escuchar mi lado. Le conté todo. Desde el principio. Desde cómo mamá se obsesionó con Henry, cómo se casó 3 semanas después de que papá murió, cómo trató de borrar toda evidencia de que papá había existido, cómo nos obligó a elegir entre nuestra relación con nuestros abuelos paternos y su nueva familia, y cómo finalmente apareció en mi trabajo y en mi departamento haciendo escenas. Mi tía me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé simplemente asintió y dijo que tenía sentido, que ella había notado cambios en mi mamá después de conocer a David, pero que no había querido meterse. Me dijo que probablemente mi mamá iba a seguir contando su versión de la historia y que yo tenía que estar preparado para que algunos familiares tomaran su lado, pero que ella personalmente entendía por qué Charlotte y yo habíamos tomado distancia. La semana pasada vi a Charlotte, vino a pasar el fin de semana en el departamento, y hablamos largo sobre todo esto. Le conté lo que mi tía me había dicho sobre cómo mamá estaba pintando la historia, y Charlotte me dijo que ella también había escuchado versiones similares de otros familiares. Nos preguntamos si alguna vez nuestra mamá iba a entender realmente por qué nos alejamos, si alguna vez iba a ver que ella fue quien nos empujó lejos, no al revés. Charlotte dijo algo que se me quedó grabado. Dijo que tal vez mamá genuinamente cree su propia versión de la historia, que tal vez en su mente ella realmente es la víctima y nosotros somos los villanos, y que probablemente nunca va a cambiar esa narrativa, porque admitir la verdad sería admitir que destruyó su relación con sus propios hijos por un hombre que apenas conocía y un bebé que no era suyo. Ahora tengo 22 años. Sigo trabajando en la misma ferretería, aunque he subido de puesto. Sigo viviendo con Melissa, y las cosas entre nosotros van bien. Y mantengo contacto regular con Charlotte y con mis abuelos paternos. Voy a su casa cada 2 semanas más o menos, les llevo fotos que tengo de papá, hablamos sobre él, mantenemos viva su memoria de la manera que mi mamá nunca nos permitió hacer en su casa. Mis abuelos son mayores ahora, mi abuelo tiene como 73 años, y mi abuela 70, y cada vez que los veo me doy cuenta de lo importante que es para ellos tener esa conexión con nosotros. Somos lo único que les queda de su hijo. No sé si algún día voy a tener una conversación con mi mamá sobre todo esto. Honestamente no sé si quiero. Parte de mí sigue enojado. Otra parte está triste por lo que perdimos. Y hay una parte pequeña que todavía se pregunta si tal vez podríamos haber manejado las cosas diferente. Aunque racionalmente, sé que hicimos lo que teníamos que hacer para proteger nuestra salud mental. Charlotte me dijo, hace unos días que ella está en paz con la decisión de alejarse, que no se arrepiente, y yo creo que estoy llegando al mismo punto. No odio a mi mamá, pero tampoco la extraño, y eso me parece la parte más triste de todo, que llegué a un punto donde su ausencia es más cómoda que su presencia. Melissa me preguntó, ayer sí,
Creía que mi mamá alguna vez iba a buscarme de verdad, tipo, no para hacerme sentir culpable, sino para genuinamente intentar reparar la relación, y le dije que no lo sabía. Lo que sí sé es que si ese día llega, va a tener que aceptar ciertas cosas, que mi papá fue importante y que su memoria importa, que Henry no es mi hermano solo porque ella lo decida, que Charlotte y yo teníamos derecho a procesar nuestro duelo sin que nos forzaran a una dinámica familiar nueva e incómoda, y que lo que ella hizo estuvo mal. No sé si es capaz de admitir eso. Honestamente creo que no lo es, pero supongo que el tiempo dirá.